Hola, sí se escucha. Muy buenos días a todos, por supuesto, qué bueno que están aquí. Si estaban terminando el café, el agua, se va a poner bueno, créanme. Es un panel realmente interesante, de primera la selección, de primera cada una de las personalidades que nos acompañan. Entonces, de verdad, les damos 12 segundos para que le corran y comencemos, porque es poco tiempo, al final siempre estamos carrereados. Y de verdad es una gran oportunidad la que tendremos esta mañana de escuchar a personas que tienen mucho que aportar en torno al tema que nos reúne esta ocasión. El panel 3 tiene la temática la relevancia de la certificación individual e institucional de las policías. Yo soy Salvador Camarena, los saludo con mucho gusto y por supuesto, como siempre, muchas gracias a Causa en Común por invitarme a estar en esta mesa. Déjenme leer las reseñas biográficas que me pasaron por parte de los organizadores del foro. Estamos en el 4º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías. Empiezo y los leo en el orden que me los trasladaron. Renato Sales Heredia es comisionado nacional de seguridad, abogado de profesión, poeta y filósofo, amante de la literatura. Yo no lo redacté, pero es cierto, lo verifiqué. La sociología y la historia. En 1982 llegó al Distrito Federal para cursar la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y al concluir viajó a Madrid, España, donde estudió un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales. En 1992 se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó la maestría en Filosofía. Cuenta con una diplomatura del máster en Derecho Penal Constitucional y Derechos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue coordinador de asesores del Procurador de Justicia del Distrito Federal, luego subprocurador de procesos de jurídico y de derechos humanos, así como de averiguaciones previas centrales dentro de la misma institución. En 2012 ocupó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Campeche y un año más tarde se integra a la Procuraduría General de la República como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y ustedes saben también ha trabajado en la materia antisecuestros. José Luis Calderón Arósqueta es el titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, profesor de Educación Física por la Escuela Nacional de Educación Física, licenciado en Administración de la UNAM y estudios de posgrado en Administración Pública en el INAP y en Alta Dirección en el IPADE. Ha trabajado durante más de 20 años en el desarrollo de recursos humanos de organismos de seguridad del Estado. Sus áreas de interés son la inteligencia para la seguridad nacional, en particular sistemas de información, agenda y sistemas de inteligencia. Fue director de la Maestría de Administración Pública del INAP y secretario ejecutivo del propio instituto, además coordinador académico de la especialización en inteligencia para la seguridad nacional del INAP y profesor de la asignatura de inteligencia ahí mismo en el INAP, en la Universidad Iberoamericana y en el ITAM. Alejandro Ope es especialista en seguridad. Alejandro es el editor de Seguridad y Justicia en el Daily Post, un vibrante y no se deben perder, un medio de comunicación muy especial, anglófono dedicado a México. Anteriormente, entre los años 2011 y 2014, fue director de proyectos de políticas de seguridad del IMCO, un think tank muy reputado aquí en México. Su responsabilidad era el desarrollo de ideas innovadoras sobre políticas de seguridad con un foco en política de droga, crimen organizado y la reducción de la violencia. Adicionalmente, ocupó entre 2008 y 2011 diferentes posiciones ejecutivas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y también ha trabajado, entre otras cosas, en la Unidad de Asuntos Internacionales en el equipo de transición del presidente electo Vicente Fox. De 1998 a 2000 fue jefe de ayuda legislativo del senador Adolfo Aguilar Sincer. En el Senado fue responsable de la redacción de una serie de proyectos sobre ley de medio ambiente y reforma política, como también de la política y documentos en torno a posiciones en relaciones internacionales y políticas nacionales. Alejandro tiene una licenciatura en la Universidad de Pensilvania, una licenciatura en Historia y emprendió estudios del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton. Actualmente escribe y publica frecuentemente en diferentes medios de comunicación, incluyendo El Universal y Nexos, y se encarga de un blog sobre seguridad y política de seguridad. Luis Gabriel Salazar Vázquez, director de Seguridad Pública y Tránsito de Pedro Escobedo, Querétaro. Policía de carrera con 19 años de servicio. Como policía realizó estudios de licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro y de maestría en Política Criminal en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha desempeñado en diferentes grupos operativos de la función policial por medio de licencia
de Trabajo ocupó el cargo de director de servicio de carrera policial en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. Al reincorporarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, fue comisionado para la instrumentación y operación del Sistema Integral de Desarrollo Policial dentro del Servicio Profesional de Carrera. Actualmente, mediante licencia de trabajo, se desempeña como director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Para todos ellos, por favor, un aplauso. Los organizadores han dispuesto, ya el año pasado hicimos algo parecido y funcionó, una ronda específica para cada pregunta que plantearé yo y también espacio para preguntas por parte de ustedes. Por supuesto, no les ofrezco una disculpa a mis compañeros en el panel porque mi chamba es que se apresuren, entonces los voy a estar apresurando. O sea, no es grosería, es parte de lo que puede hacer más dinámico el asunto, pero estoy seguro que entre todos podremos dar celeridad a cosas que le ayuden a nuestros amigos que están aquí reunidos y a quienes nos siguen a través de internet a tener un panorama y cosas muy específicas al mismo tiempo, panorámico y concreto, de la materia que nos reúne. Entonces, estoy a punto de quedarme sin tiempo en los 5 minutos que tenía yo para hacer la introducción, entonces solamente diré que en algún momento de hace un par de años estuve en Ciudad Juárez frente a un presidente municipal y me dice así, eso de la certificación policial, ¿qué? ¿A poco voy a correr un buen policía nomás porque se robó una Pepsi una vez en la secundaria? Yo nunca me robé una Pepsi en la secundaria, no sé si es grave o no es grave, pero mi punto es que alguien que estaba en una situación muy crítica, en un lugar muy especial en los años que hemos vivido, tenía esta concepción así de anecdótica sobre la certificación individual e institucional de las policías. Decía, yo sé mejor qué policía me funciona y qué policía no me funciona al momento de los hechos. No me van a venir allá de México, lo estoy citando de memoria por supuesto, a señalar a quién dejo y a quién no dejo de los muchachos con los que trabajo. Eso más o menos lo he escuchado en otros niveles e incluso he escuchado de secretarios de seguridad o gente en posiciones similares, cierto desdén, claro, siempre off the record, nunca lo dirían en términos llanos, que sería muy útil porque a lo mejor tienen reservas que se deberían discutir entre todos, pero por supuesto hoy lo que nos reúne es precisamente revisar avances y retos en torno a la materia de certificación individual e institucional. Entonces he formulado 3 preguntas en principio para que le demos una repasada a la materia y que con ello entre todos establezcamos un diálogo. Cada ponente tendrá para la primera pregunta, que en términos reales también servirá para ustedes de un posicionamiento general, 5 minutos y luego abriremos las preguntas y serán 2 por ponente. Entonces en esta que planteo de saque tendremos 5 minutos para cada uno de ustedes. Entonces la primera es, llevamos varios años en este tema, ya me dirán ustedes cuántos, y me refiero a que el país es desigual en la aplicación del mismo, es decir, algún estado puede llevar 5 años en este tema y otro estado apenas está comenzando, ¿verdad? No podemos hablar de que México entero está en la misma dinámica. La gente demanda policías honestos y respetuosos de los derechos humanos, pero también demanda policías efectivos. Hay quien ve esto, combinar derechos humanos con efectividad, como una contradicción en el momento que estamos viviendo y en las capacidades que tenemos. Dicho eso, la primera pregunta es, ¿sirve la certificación? Entonces comenzamos con el orden que leí, si les parece. Bien, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este foro tan importante. El tema de certificación, sin duda, es un tema polémico, es un tema que ha estado en discusión durante muchos años. Yo considero, en lo particular, que debemos reformularlo, replantearlo. Queremos policías respetuosos de los derechos, queremos policías eficientes, queremos policías eficaces. Tenemos que empezar por respetar los derechos de los policías y tenemos que modificar, si realmente queremos cambiar, tenemos que modificar de raíz la forma en la que abordamos este tema.
Yo comparto muchas de las opiniones que se han vertido sobre este asunto, pero quisiera dejar bien en claro que hay algo en nuestra Constitución que viene a ser profundamente discriminatorio contra policías, peritos y fiscales, y que es la raíz de nuestros problemas en lo que hace a este tema. ¿Qué hay en nuestra Constitución que viene a ser profundamente discriminatorio? Y así lo quiero dejar asentado de inicio. El artículo 123, apartado B, fracción 13 de nuestro texto fundamental a partir del 2008, señala que policías, fiscales y peritos podrán ser expulsados de las corporaciones policíacas conforme a la ley vigente al momento de la remoción. ¿Qué implica esto? Que solo fiscales, policías y policía científica, peritos, pueden ser, dentro de la propia Constitución, paradójicamente, víctimas de aplicación retroactiva en perjuicio de una ley. Se modifica una ley, nos exigen tener preparatoria concluida para ingresar a la policía y de pronto se exige tener carrera concluida, por poner un ejemplo. Resulta que la ley vigente al momento de la remoción indica que debe contarse con carrera profesional concluida y los que tienen preparatoria pueden ser expulsados. ¿Contra qué artículo paradójicamente atenta esta parte del 123? Contra el 14 constitucional, que dice muy claramente que ninguna ley podrá ser aplicada retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Peor aún, sigue diciendo este artículo 123, apartado B, fracción 13, si policías, fiscales y peritos demuestran que fueron injustamente removidos de la corporación, nunca podrán ser reinstalados en su cargo, jamás, solo podrán ser liquidados, esto es, indemnizados. Y la pregunta en relación con este tema, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿queremos una policía profesional, respetada, respetable, una policía científica, fiscales respetados y respetables, y los tratamos discriminatoriamente desde el propio texto fundamental, desde la propia Constitución? Yo creo que este artículo no solamente es paradójicamente inconstitucional, es inconvencional, contraviene claros artículos precisos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y tenemos que modificarlo. ¿Qué proyecto de vida, qué carrera profesional puede cimentarse sobre la arbitrariedad que está implicada en este artículo 123? Y hay que dejarlo bien en claro. Yo creo que si queremos cambiar, porque esto se vincula con el 21 constitucional, con el 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con todo lo que implica el remover a una persona por no pasar un examen de control de confianza, que ya mis compañeros abundarán sobre el tema, pero está vinculado absolutamente con este artículo 123. ¿Queremos cambiar? ¿Queremos tener policías respetadas y respetables? Vamos a dignificar realmente la policía modificando este artículo 123. ¿Queremos policía única? Vamos a lograr mandos únicos, respetados y respetables también, con salario único, digno, remunerador. No es posible que el nivel de ingreso de nuestra policía en términos generales sea para la municipal 5,000 pesos al mes, para los policías ministeriales menos de 9,000 pesos al mes, con 4,500 pesos a la quincena. Queremos exigir policías respetados, respetables, y muchos, pese a todo, pese a ese nivel salarial, siguen siendo gente trabajadora, honesta, responsable y eficaz. Creo que desde Oaxaca también la sección 22 manda saludos por esa reivindicación en contra de las certificaciones. Muy importante lo que está poniendo el comisionado en la dinámica. No podemos nada más aplicar certificaciones sin ver condiciones salariales y contradicciones con ni más ni menos la Constitución. José Luis Calderón, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, te va a tocar pues contestar en principio esta contradicción inherente que subraya aquí Renato. Gracias, Salvador, y me parece obligado comenzar mi intervención
felicitando a la doctora Morera por este esfuerzo que hace al frente del Consejo de Causa en Común y con todo su equipo, porque este es el final de muchas reuniones que se hacen en el año y han sido varios años. Y yo siempre he dicho que estas reuniones son un reconocimiento a la labor del policía y que tienen como propósito precisamente pues el impulsar esta dignificación, esta profesionalización del policía. Le agradezco mucho, doctora, su invitación y respondiendo a la pregunta, Salvador, yo te diría que sí, es necesario la certificación, pero me parece que yo no diría que cometimos un error. Teníamos un proceso muy robusto de reclutamiento y selección, muy eficiente, pero era un proceso de reclutamiento y selección de un servicio de inteligencia, el Servicio de Inteligencia Mexicano. Y lo que sucedió es que se trasladó esta parte del proceso para el desarrollo policial. Lo que no se hizo fue trasladar todo el proceso del desarrollo de recursos humanos que existía. Solo se pasó 2 partes de 8 que integran el desarrollo policial, se pasó el reclutamiento y selección. Y insisto, no es lo mismo reclutar y seleccionar personal para inteligencia civil que reclutar y seleccionar policías. Pero si además no tenemos todas estas partes del proceso, bueno, pues estamos, ¿no? Entonces hubo una interpretación y una operación, bueno, desde la interpretación al operarlo, pues salió mal. Yo diría, Salvador, además, que estamos certificando a partir del control de confianza. Lo hemos platicado muchas veces con la doctora Morera, que hay que superar eso. El control de confianza es de doble vía, es decir, el policía cuando lo están evaluando, ¿no?, que además se siente perseguido, se siente hostilizado, dice, bueno, y al terminar, ¿y quién está evaluando a la institución? Debe haber una evaluación de doble vía, es decir, hay que evaluar al policía, desde luego, es obligado, pero hay que evaluar a la institución. Porque de otra manera, pues a mí me evalúan, pero pues yo veo que en la institución no hay objetivos claros, no hay estrategias, no hay un manual de organización, el reglamento ya caducó o no existe, no hay un sistema de promociones o ascensos, no hay un programa de estímulos y recompensas, no existen una evaluación del desempeño, es decir, no existe un desarrollo profesional. Entonces el policía, claro, se ve que él solo está siendo evaluado, pero no estamos evaluando a la institución y el contexto donde se desarrolla el trabajo policial. De ahí que yo diría que si queremos policías dignos, si queremos policías profesionales, necesitamos tener mandos policiales dignos y profesionales. El desarrollo policial, creo yo, que está basado en 4 pilares, que es una mesa con 4 patas. La primera pata es la que hemos desarrollado y que ha tenido yo diría que esta distorsión tan grave, que es el evaluar a los policías. Hay que ir más allá de la evaluación de los policías, hay que profesionalizarlos y para profesionalizarlos debemos tener una carrera policial, que desde que yo entro a la Academia de la Policía sé qué va a pasar de mi vida de mi vida profesional. Y claro, ahí entra el tema de los salarios, de las prestaciones, etcétera. Pero también hay que pensar en digamos, ya se termina la carrera policial y después ¿qué? Hay que pensar en la vida del policía después de que se jubila. Y para eso hay que capacitarlos para la academia. No tenemos profesores ni investigadores que hagan trabajo académico policial.
hay que capacitarlos y convenir con empresas privadas y vincularlos a estas empresas. Perdón, ya se me acabó el tiempo, pero rápidamente digo las otras tres partes. Sí, porque entonces, una pata se nos iba a caer, José Luis. Profesionalización de policía, profesionalización de la institución, la formación de mandos y el apoyo de la sociedad civil. Me parece que esas son las cuatro patas y esa sería mi respuesta, Salvador. Gracias, José Luis. Toca el turno a Alejandro Ope. Retomando lo que nos acaban de decir, Alejandro, y parte del material de apoyo que Causa en Común preparó para esta mesa, dice que las actitudes profesionales que se esperan de la policía son, respiro profundo, tolerancia intelectual para evitar juicios a priori, toda hipótesis tiene cierto derecho a ser examinada, incondicionalmente constructivos para proponer y mejorar las investigaciones y el trabajo policial, responsabilidad profesional en la discusión y análisis de ideas, programas, métodos y técnicas de la actividad investigativa del delito, actitud propositiva, persuasión racional apoyada en la evidencia experimental y razonamiento lógico como forma de respeto a los derechos a las personas y a la función de investigar delitos, adoptar una actitud de urbanidad, civilidad y cortesía con los ciudadanos, eliminar la tentación autoritaria de apropiarse del poder de decidir en el trabajo multidisciplinario de la investigación del delito. No hay ni periodistas así, está mal que yo lo diga, pero tampoco abogados, supongo. Entonces, está medio injusto lo que le estamos proponiendo. Alejandro planteaba muy bien, José Luis, empezamos abajo y dijimos, vamos a profesionalizar a los policías y los mandos y la institución, y entonces ahora sí que solamente estamos otra vez desde la contradicción dramática que nos planteaba ya Renato y lo que nos subraya José Luis, yendo a una parte de la cadena, pero no estamos revisando todo el sistema. Bueno, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, primero que nada, Causa en Común, por la invitación. Es siempre un placer participar en estos foros. Muchas gracias a mis compañeros de panel y sobre todo muchas gracias a todos ustedes y a los compañeros policías que hoy nos acompañan. Ustedes se juegan el pellejo todos los días para garantizar nuestra seguridad y es algo que debemos agradecerle y reconocerle a diario. Déjame regresar un poquito a la pregunta anterior y ahorita le entro a esta. En parte porque ya había pensado la anterior y ahorita me agarraste de sorpresa. O sea, la certificación individual pues sí sirve de algunas cosas, para algunas cosas. Lo que pasa es que no hemos estado pidiendo peras al olmo. La certificación y el control de confianza a los policías individual pues sí ha servido para desenmascarar algunos elementos que muy probablemente no deberían de estar en las corporaciones, ¿no? Pero no puede ser el alfa y omega de la reforma policial, no puede ser el elemento central para garantizar la integridad de las corporaciones. O sea, vamos a datos. Según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 99% del personal de seguridad pública ya aprobó ya pasó por el control de confianza, ya es una práctica prácticamente universal, ¿no? O sea, ya ha sido un esfuerzo gigantesco de 5 años, donde yo creo que no hay ningún ejemplo del mundo donde se haya pasado 450,000, como 500,000 de personas por un proceso de esta naturaleza. Ha mejorado la calidad de la eficacia, la integridad de las corporaciones. Yo tengo mis dudas. Y sobre todo el público tiene sus dudas. Según la última encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, se ha ido deteriorando la imagen de las policías en estos años. Al tiempo que procedía el control de confianza, la confianza iba disminuyendo. Y eso yo creo que sí nos debería enseñar, ¿no? En la última encuesta nacional, 66% de la población cree que la policía municipal es corrupta, 62% opina lo mismo de la policía estatal, ¿no? ¿La consideran eficaz? No la consideran eficaz. Solo el 12% de las personas consideran muy eficaz a la policía estatal, solo el 9% considera muy eficaz a la policía municipal. Digamos, aquí hay una paradoja interesante, ¿no? ¿Por qué, a pesar de este esfuerzo monumental, no logramos mejorar ni la realidad ni la percepción de las corporaciones? Y en parte yo creo que porque hemos puesto el ojo en el lugar incorrecto, en el policía, en lo individual,
y no en la corporación, no en el entorno institucional en el que opera, ¿no? Y esto yo creo que sí tiene una lógica muy sencilla, ¿no? Un policía honesto, un policía comprometido, insertado en una institución que es corrupta, que es contrahecha, que tiene los incentivos torcidos, donde hay favoritismo en los ascensos, donde no hay un mecanismo meritocrático de ascensos, donde hay sanciones arbitrarias, ¿no? Pues muy pronto o deja de ser honesto o deja de ser policía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pasar del foco en la acreditación individual de los policías a la certificación institucional de las policías, de las corporaciones. Gracias, Alejandro. No sé si vieron, hace 15 días se estrenó una película mexicana, a pesar de eso es muy buena, se llama Mexican Gangster, y un ex soldado, un granuja, la figura está inspirada en el robabancos Alfredo Ríos Galeana, es detenido en una parte de la película. No es un documental, es una película, entonces tiene partes no precisamente apegadas a la realidad. En vez de ser enviado a la cárcel por sus fechorías, aún no era el famoso Ríos Galeana que conocería todo México, un jefe de la policía del Estado de México, con cierto parecido al Negro Durazo, le dice palabras más, palabras menos, que en vez de encerrarlo le va a optimizar sus habilidades. Entonces le da una placa policial. Estamos hablando de la película inspirada en un México de los años 70, pero ¿qué tanto se parecen nuestras policías hoy a eso? Al preguntar eso, también me estoy preguntando qué tanto nos parecemos la sociedad, porque las policías somos la sociedad y la sociedad es la policía. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros, la sociedad y el gobierno, a eso que se ve en Mexican Gangster? A la corrupción de los policías desde el mismo sistema, el sistema que ya mencionaba Alejandro, pues no le da ningún incentivo a un policía que quiere ser honesto y que quiere ser eficaz. Cuando hablaba yo de la riqueza del panel de esta mañana, es que Luis Gabriel Salazar complementa una mirada desde todos los puntos de vista que podemos tener en esta reflexión. Luis Gabriel Salazar está pues, en un municipio que luego se habla de los municipios como la parte, el eslabón más débil precisamente en nuestra estructura institucional, y me gustaría mucho que abordara lo que se ha dicho a partir de la primera pregunta, pero sobre todo lo que se ha comentado. Por favor, Luis Gabriel. Gracias. Por allá. Muy buenos días y agradezco la atención de Causa en Común y este equipo. Hago votos porque nunca se callan, porque son la voz toral de la policía en México. Por Causa en Común es como nos escuchan a las policías. Tengo 19 años en la policía y yo les haría una pregunta a todos los compañeros y con las autoridades e investigadores que nos acompañan. ¿Nos certifican o nos evalúan? Nos evalúan. Ahora se le llama certificación. Para mí es una evaluación, no es una certificación. Lo único que conocemos nosotros como policías son los instructores certificados en las 7 habilidades, cierto o falso. Y todos aspiramos a ser instructor, evaluadores certificados. Entonces hablamos de una evaluación, no de una certificación, para empezar mi postura. Este tercer panel, la relevancia de la certificación individual e institucional de las policías, abre un reto más al Estado, ya que hablar de certificación es aumentar el nivel de exigencia, pero sobre todo de compromiso y responsabilidad, demasiada responsabilidad. El estado actual que se tiene en las diferentes instituciones que pretenden ser certificadoras de los policías operan de manera aislada, están desvinculadas en su operación y resultados organizacionales, control de confianza, habilidades y destrezas y conocimientos, un examen que desde 19 años sigue siendo el mismo. Y no me dejan mentir, hasta las mismas faltas de ortografía, y no está actualizado el de conocimientos al nuevo sistema penal, pero nos acaban de volver la segunda evaluación, cada 2 años. Evaluación del desempeño bajo unos estándares inmedibles, estándares profesionales, carecen de elementos transversales e interdisciplinarios. Lo que actualmente tenemos de ellos son cifras aisladas y metas cumplidas a informar, cosas muy distantes a la certificación integral. Con todo respeto voy a citar un ejemplo. Vamos a certificar este micrófono que traigo, pero antes vamos a preguntarnos qué queremos certificar de él. Su fidelidad, su sonido, no sé, su color. ¿Para qué queremos certificarlo? ¿Para vender más? ¿Para tener más? ¿Para hacer mejores productos?
¿Cuánto tiempo va a durar nuestra certificación? 1 o 2 años o después de que acabe de hablar. Y lo mejor, si falla este micrófono certificado, es decir, si fallamos nosotros policías certificados, ¿cuál será nuestra responsabilidad con nuestro cliente y cómo le vamos a responder? En un producto hay una garantía. Hay muchos policías evaluados, pero no está la voz del control de confianza reconociendo el error como casos de Guerrero, pero seguimos apostándole a esa certificación. Con este ejemplo, reitero lo que hace unos momentos refería, hablar de certificación es aumentar el nivel de exigencia, pero sobre todo de compromiso y responsabilidad institucional. El asumir este reto requiere de un elemento indispensable, la humildad institucional para la corresponsabilidad. Para ello, a la vez se requiere de un trabajo transversal e interdisciplinario entre los diferentes actores involucrados. Debemos de vincular los objetivos individuales de cada instancia con los objetivos comunes que se pretende el desarrollo del policía. Desde mi experiencia como operador y el aprendizaje y enseñanza de otros compañeros operadores de las diferentes áreas, entre ellos resalto y rescato al Centro de Control de Confianza de mi estado, me atrevo a asegurar que el problema radica en el sistema organizacional que no ha logrado la información para la explotación focalizada a los intereses del policía y de las instituciones y sobre todo de la sociedad. No identifican las áreas de oportunidad de cada policía como la institución, pero esto tiene solución y la voluntad es el cimiento del cambio. Sirve este panel para sembrar compromisos y acciones que mediante la fuente de la diversidad de las ideas y el espacio de reflexión se logra. ¿Es posible la certificación individual e institucional? Sí, sí es posible, es relevante, demasiado relevante. Vamos asumiendo el compromiso y trabajando en ella. Gracias. Sin menoscabo y de los otros panelistas, Luis Gabriel es lo que es un sueño para un periodista. Lo que dijo creo que resume varias de las contradicciones ya planteadas. Desde la trinchera donde está, nos plantea unas cosas casi incontestables, es decir, cuando digo incontestables es que nos apelan a todos, no es allá o acullá, todos podríamos sentirnos aludidos con lo que nos plantea, porque si no resolvemos eso, a pesar de los esfuerzos de gente como Causa en Común, pues estaremos repitiendo el error de tropezar donde mismo, ¿no? Aquí es donde toca el turno a la audiencia. Por favor, se trata de preguntas, sé que todos queremos comentar, las redes sociales han hecho un gran daño a nuestra sociedad. No, ya en serio. Se trata de aprovechar los panelistas, entonces por favor es la oportunidad, nombre y muy concreto. Si les parece, voy a recoger 3, 4 y nos echamos una ronda, 3, 4 y por allá empecé, hay 2 manos ahí levantadas, rápido, los 2 se levantan y rápido su pregunta y… Un poco más alto, por favor, porque hay gente por internet escuchándonos. Gracias, Jorge. Pero aquí ayer escuché que había 40 delegaciones. De esas 40 delegaciones, por lo menos debería de comenzar a trabajar una con la organización civil que pueda reconocer mensualmente de perdida a un policía en esa delegación que hizo una buena labor. Esa sería una parte de la confianza de una delegación que le dan la oportunidad a la sociedad de participar. Sin más, o sea, Causas Común, muy agradecido, pero también necesitamos más cooperación y participación de la sociedad. ¿Tu nombre, por favor? Elena García. Gracias. Al lado, ¿se le pasa el micrófono? Gracias. Ramón Rodríguez. Ramón. Cuando un delincuente delinque, es procesado, cumple su pena, la preocupación es qué va a hacer después. Cuando un policía no pasa la certificación, ¿qué programa tenemos entonces para que tenga una vida digna después de este punto? Porque él se preparó, estudió para ser policía. ¿Cómo vinculamos entonces su vida a la sociedad? Gracias. Por acá, por favor. Gracias, Santiago González. Gracias, Santiago. Es que el problema lo entendemos y lo padecemos todos los días, todos, ¿no?
Pero yo voy al tema de, ¿se puede certificar o evaluar un policía en México sin pasar necesariamente por una revisión salarial como premisa fundamental para dignificar su profesión? Es que si no, no se puede. Es que de verdad se plantean muchas cuestiones de certificación, de evaluación, de que a ustedes lo sometan a exámenes, pero ganan lo que tienen que ganar un policía que se juega el pellejo por nosotros todos los días y que no sabe si va a regresar a su casa. Ya. Gracias, Santiago. Ahí, al lado. Bien, mi pregunta es muy concreta y es para el Comisionado Nacional de Seguridad. Hace un momento dijo muy atinadamente una palabra que cuando el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, prohíbe la reinstalación en caso de que el policía haya comprobado que fue injustamente despedido de su trabajo, la palabra que usted utilizó es la correcta, no la tuvo que haber corregido. Somos liquidados, pero no liquidados económicamente, sino liquidados en todo nuestro aspecto, porque un policía que sirvió a la comunidad 30 años y que ya tiene 45 años, digo, ¿en qué lo emplean? Y sobre todo, o no, ese policía no lo contrates porque lo corrieron, quién sabe por qué, pero no saben que tú ya hiciste tu trámite para que tu QIP se deshabilite y ya puedas poder trabajar en otro lado, pero ¿en dónde, Dios mío? ¿Qué está haciendo el Comisionado Nacional de Seguridad para revertir esa reforma constitucional que resulta inconstitucional y anticonvencional? Gracias, Iván. Una última de este lado y las otras me paso al otro lado del pasillo. Estaba aquí. Karen, adelante. No, que sí te lo pasen por la gente de internet, perdón. Digo, gracias por la enjundia, pero luego los de internet. Karen Ocampo, Nayarit, vengo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Aquí se habla de la certificación y evaluación a los policías. Nosotros como administrativos también somos evaluados cada 2 años, no nada más los policías, todo el personal que trabaja en áreas de seguridad nos evalúan. Yo en lo personal no tengo ningún problema ser evaluada cada 2 años. Creo que en lo personal deberían no nada más ser evaluados los que trabajamos en áreas de seguridad, sino todo aquel que administre recursos. En el caso de nosotros, a lo mejor es engorroso tener que juntar toda la documentación para estarla llevando al C3, como le manejamos nosotros, y estar evaluado cada 2 años o 3, dependiendo del rango que tengas o el papel que manejes dentro de las áreas. Pero de pronto me pregunto, ¿por qué no son llamados los gobernadores? ¿Por qué no son llamados los administradores de cada una de las dependencias? Para que también demuestren cuánto tienen, cuánto ganan, cuánto gastan. Gracias, Karen. Comenzamos de allá para acá, si quieren ahora sí, vamos a contestar estas. Con el joven. Todos cuando ingresamos a trabajar a la policía sabemos cuánto vamos a ganar. Y nos formamos, hacemos un examen, nos sujetamos a las evaluaciones y estamos contentos de servir. Nos aumentan 20 pesos y nos enojamos. Y si vamos caminando y cada 8 días yo sé que en esa calle voy a encontrar 20 pesos, paso por ahí, no los desprecio. Entonces no es un secreto, no es sorprender al ingenuo de cuánto va a ganar en la policía. Todos lo sabemos y estamos aquí. Sin embargo, si es feo que por parte de la institución no se reconozca ese esfuerzo que de primera mano ya estábamos ahí. Entonces, la cuestión de los salarios del policía sí es muy injusto, pero no hacia el policía ni al servicio que presta, sino critiquemos a la institución. Entramos bajo unas normas muy establecidas y nos alineamos a ellas. Si no nos gustan, adiós. Si nos gustan, continuamos, pero no hacemos abuso y justificamos corrupción porque me pagan poquito, porque todos llegamos de frente y con voluntad de servir como primera instancia. El sacar a un policía del centro de control de confianza, todos los policías antes de que fueran las evaluaciones reprobamos control de confianza, y les platico algo, antes nos medíamos por años de servicio, después por periodo sexenal o de trienio, ahora nos medimos por el número de evaluaciones que nos faltan. Es una realidad y estamos vulnerables a ver qué pasa, pero hay una realidad. Los que se han ido saben por qué se fueron. Esos no hablan, se van tranquilos, cada quien llega al control de confianza con su expediente y con las manos limpias o escondidas, y ahí sale, pero hay una razón por cuál se fue cada quien. Vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el problema? Lo organizacional, que en la institución evaluadora no toma el valor civil de decirle al policía, aquí está, ¿por qué reprobaste?
Ese es el problema. Y hubo una jurisprudencia muy interesante del municipio de Los Cabos, la única nacional, donde desconozco los términos, el abogado defensor argumentó la falta de derecho de defensa, no se le respetaron, ordenaron la reinstalación, porque no fue por el resultado, fue por no darle el derecho de defensa. ¿Lo podríamos evitar? Sí, es un área de oportunidad. No se vale decir reprobaste y no tener derecho a una sugestión aún. ¿Qué pasa con eso? Policías resentidos, policías dolidos. Si a mí me dicen reprobaste por esto y me das una oportunidad de solventarlo, bien. Si me dice cometiste un delito, también que haya la responsabilidad de consignarlo saliendo del centro de control de confianza. Pero no se vale, reprobó, haz lo que quieras con él. A mí no me importa. Ese es el problema organizacional. Gracias, Luis Gabriel. José Luis Calderón. Gracias, Salvador. Pues yo les recomendaría, además de la película que recomendó Salvador, que lean Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. El asesor se supone que es el presidente Santana, en 1847, lo nombra capitán, no comandante, capitán, y es Calisto, el jefe de la banda de los bandidos de Río Frío. Es decir, no se concibe que actúen los delincuentes como actúan si no están vinculados a la autoridad. Pero bueno, yo insistiría en la creación de instituciones policiales profesionales para dejar de trabajar con la inercia, porque todos estos temas los vemos y decimos, no, los vemos muy particularmente, muy aislados, que si el sueldo o el salario, que si el polígrafo, que si… No, vamos a verlo institucionalmente. La institución impide que siga la inercia. La institución permite planear. La institución impide la corrupción. La institución impide el desorden. ¿Por qué? Porque una institución tiene una arquitectura burocrática. Una arquitectura burocrática que está integrada por procesos, por manuales de organización, por estrategias políticas, planes, códigos de conducta, en general una doctrina, y esa doctrina es la que amalgama a la institución con el policía, y a los policías entre ellos. Pero ese es el deber ser. Es que puede ser y debe ser. Si no vamos a eso, pues resuelves el sueldo, pues sí. Pero como decía alguien, es que la seguridad en México va sobre ruedas. ¿Por qué? Porque cada vez que se reparte el dinero, piden patrullas, piden camionetas, ¿no? Es que no es el deber ser, y es lo que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que pues impulsar. Pero si impulsamos el control de confianza por acá, el equipamiento por allá, los salarios, cada quien, ¿no? Y además no solo los vemos por partes. El control de confianza es un centro, ¿no? El reclutamiento lo hace la academia. La evaluación del desempeño, pues la hace otra unidad administrativa. Los estímulos y recompensas, si existen, pues los hace otra. ¿Quién lleva eso, no? ¿Y quién lleva, pues, todo el orden institucional, no? Y si no hay orden institucional, así podemos estar aquí haciendo foros y no vamos a avanzar. Yo creo que no es el deber ser, es lo que tenemos que hacer. Ya. Gracias, José Luis. Vamos con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. ¿Tienes micrófono? Te paso Sí, yo coincido básicamente en lo que ha sido comentado por mis compañeros. Considero que sí debemos hacer un replanteamiento de para qué nos está sirviendo el control de confianza y en dónde estamos basando realmente estos exámenes. ¿Cuál es la reina de esta batería de pruebas? La reina de esta batería de pruebas sigue siendo el polígrafo. Y ustedes bien saben suspiró. Que es a ver, no solamente el polígrafo, suspiró, y otra vez el polígrafo. El entorno social económico y el examen toxicológico, entre otras pruebas. ¿Cuál de todas estas sería la más importante? ¿Cuál de todas estas sería la relevante? En mi opinión, el entorno social y económico. Esa debería ser la reina de esa batería de pruebas y no la poligráfica. En PGR, hace algún
tiempo, 1 año y medio, 2, tampoco mucho tiempo, comentábamos con el entonces procurador que era absurdo cómo estaban expulsando a algunos compañeros porque reprobaban en el polígrafo y en la batería psicológica porque no bebían, pero iban a beber, es decir, no bebían, pero tenían el perfil del bebedor. Entonces decíamos nosotros, bueno, eso es un acto futuro de realización incierta, que en todo caso sería una causal de improcedencia, que en todo caso sería para el efecto del amparo improcedente, algo absurdo, un acto que no sabemos si se va a dar o no. Entonces lo que hicimos fue reponerles el procedimiento. Primero no lo creíamos y pedimos los exámenes y vimos que efectivamente habían sido expulsados algunos compañeros por una cosa así. Decíamos, esto es absurdo, hay que reponer este procedimiento, hay que rehacer estos exámenes. Lo hicimos, rehicimos los exámenes, cerca de 500 elementos, pasaron algunos, otros no. A final de cuentas, ¿a dónde voy? Yo creo que tenemos que poner el acento en otro tipo de indicios, en otro tipo de pruebas para saber si las personas que estamos contratando son o no confiables. Tenemos que modificar integralmente la forma en la que estamos evaluando a nuestros policías. Coincido con Alejandro, hay que evaluar a las instituciones. Una vez que ingresan a la policía, elementos que han sido capacitados en derechos humanos, capacitados en uso de la fuerza, ¿los mandamos a los destacamentos, a las poblaciones, a los municipios, a los estados, o debemos tutoriarlos cuando menos por 2 años, para no vincularnos, como comentaba Luis, como comentaba José Luis, para no vincularnos inmediatamente con aquellos que les podrían decir, ¿sabes qué? Olvídate de todo esto, aquí vamos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. ¿Qué estamos haciendo para impulsar la modificación al 123? Yo recuerdo cuando estábamos en la discusión en el 2008 que les decíamos a los diputados, ¿y por qué no se incluyen ustedes? ¿Por qué no se incluyen también ustedes? Se les aplica el 123 a los ciudadanos diputados, incluimos, bueno, se reían por supuesto los diputados, pensaban que era broma, ¿no? No entendían. ¿O no? Entonces se reían como una salida elegante. Pero decías, bueno, ¿y por qué no incluimos secretarios de juzgado? ¿Por qué no incluimos jueces, magistrados? ¿O ellos son absolutamente incapaces de cometer que es lo que nos decía Karen con los gobernadores? ¿Por qué no certificamos? Y incluimos a los gobernadores y a los que manejan el presupuesto, a final de cuentas, utilizando aquel viejo refrán que dice o todos coludos, o todos rabones, pero no, está expresamente dedicado a policías, a peritos y a fiscales. Y esto data desde 1999 exclusivamente con policías. En 2008 se sumaron peritos y agentes del Ministerio Público. En el año 2001 yo era subprocurador en el Distrito Federal y teníamos una banda de secuestradores que utilizaba las claves de las corporaciones. Y le preguntamos en ese entonces a la subprocuradora si sabían dónde estaban los que habían expulsado. Y nos contestó que no sabían, que no tenían mucha idea, que estaban empezando a verificar. Le decimos, bueno, nosotros ya sabemos dónde están 8. ¿No? Hay 2 extremos igualmente lastimosos en lo que estamos haciendo. Expulsamos a gente porque tiene sobrepeso, porque tiene bajo control de estrés, que lleva 25 años de servicio en la institución y que es una profunda injusticia, y expulsamos a gente que hipotéticamente está vinculada con la delincuencia organizada. ¿Qué tenemos que hacer con los primeros? Ponerlos a dieta, controlarles el estrés y no expulsarlos. ¿Qué tenemos que hacer con los otros? Pues meterlos a la cárcel, no mandarlos a conseguir trabajo en alguna compañía, claro, en alguna empresa. Bueno, en esos 2 extremos, a la fecha, yo preguntaría, ¿sabemos cuántos policías han sido expulsados desde 1999 de las corporaciones policíacas? ¿Sabemos en dónde están? ¿Sabemos qué están haciendo? ¿Cuál será la respuesta? Le acabas de dar tema a Alejandro Ope para su próxima columna. No. Bueno, la respuesta es no. No sabemos dónde están y no sabemos qué están haciendo. Gracias, comisionado. Pues no sé por qué aplauden, literalmente, como dijo el otro, no sé por qué aplauden, pues todo lo que dijo fue terrible, pero bueno. Alejandro, por favor, para cerrar esta ronda. A ver, déjame abordar un par de las preguntas que se hicieron. En particular la de las remuneraciones o el sueldo. Por supuesto, el que quiera azul celeste que le cueste. Si queremos tener una policía de primer nivel, necesitamos dar sueldos de primer nivel. Pero yo haría dos puntualizaciones. Uno, a pesar de lo exiguo de las sueldos y remuneraciones que reciben los policías, la inmensa mayoría de los policías son honestos, íntegros y comprometidos, ¿no?
O sea que no supongamos que un bajo sueldo lleva naturalmente actos de corrupción. Yo creo que hay que desterrar esa noción. Segundo, no basta con el sueldo nominal, se necesita que los policías tengan un proyecto de vida, se necesita que los policías tengan un paquete, un régimen de seguridad social que a la fecha no tienen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre las policías y las Fuerzas Armadas? En sueldo probablemente las Fuerzas Armadas estén ligeramente abajo, ¿no? Pero la diferencia es que reciben un paquete de seguridad social y además que tienen un proyecto de vida. Un soldado entra al servicio y puede aspirar en algún momento dado a llegar a ser secretario de la Defensa Nacional. Es decir, eso no sucede en la inmensa mayoría de las corporaciones policiales. No tienen esa seguridad para ellos o para sus familias. Entonces, una de las tareas a la par de la certificación institucional es que las corporaciones ofrezcan a sus elementos este proyecto de vida, que haya ascensos meritocráticos, que haya reclutamiento por mérito y no por recomendaciones, que las recompensas, reconocimientos se otorguen de manera objetiva y no facciosa. Todo eso es indispensable. Nada más subir los sueldos no nos va a resolver el problema. El segundo, y también sobre el tema de la salida, y parte de esto también, y concuerdo con el comisionado, es la salida del personal de las corporaciones tiene que formar parte del proceso de desarrollo policial. El después tiene que haber una salida, ya sea porque se les cesó, ya sea porque llegaron a la edad de retiro o jubilación. De cualquier manera tiene que estar complementado. Parte de eso tiene que formar parte de las reglas. De nuevo, en la mayoría de las corporaciones no sucede, ¿no? Y regreso, es decir, hay un grupo de personas con uniforme y armas, no es una policía, ¿no? Es un grupo armado que a lo mejor se pone el nombre de policía. Yo creo que es absolutamente indispensable que ir construyendo esos mínimos que tengan todas las corporaciones sin excepción. Gracias, Alejandro. El formato solo contemplar una ronda de preguntas de la audiencia. Vamos a ir, por favor, rapidísimo, 20 segundos por pregunta, y a manera de respuesta, la conclusión por parte de los panelistas. ¿Nombre, por favor? Gracias. Arturo Hernández. Arturo, gracias. Soy policía de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal, tengo 32 años de antigüedad, y mi pregunta, son dos rapidísimas. Una, el 123 apartado B de la Constitución, sin ir más allá de la fracción 1, la relación laboral, habla de horarios específicos que nunca se han cumplido. Y dos, por lo que respecta a los salarios, pueden ser bajos, pueden no serlo, como ustedes quieran. Saben que el 6.5% del salario permanentemente del policía se recoge en la nómina, aparece su descuento hacia la caja de la policía. Hoy actualmente la caja de la policía, más o menos, maneja algo así como 30,000 millones de pesos de los policías. Y simple y sencillamente es patrimonio de la caja de la policía. El policía no tiene forma de crecer, y de por sí ya es bajo su sueldo, y a eso le aúna ese 6.5% de descuento, aportación, le dicen voluntariamente a fuerzas, independientemente de la aportación de la jubilación y algunas otras. Entonces, finalmente, estamos descubiertos, esa es la realidad. Y por otro lado, ya estamos en la misma frecuencia, les agradecemos, no hay tal debate, estamos con ustedes. Ahora, ¿qué hacemos para que esto cambie? Me gusta eso, Arturo, gracias. Allá atrás, por favor. Así, para... Quisiera saber cuál es el punto que marca la partida para poder realizar la distinción entre las dos, porque de primera instancia puede llegar a sonar muy parecido en nosotros los elementos de policía. Gracias. Aquí.
certificación, gracias. Definitivamente no puede haber certificación si no existe la evaluación, sin que estas lleguen como a perderse una con otra. Sin embargo, creo que como mencionaba Alejandro Hope, creo que el tema está dentro de, más bien de los incentivos y de los estímulos que hay para tener esa certificación. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde va dirigida esa certificación? ¿Qué pasa con aquellos que tienen, digamos, las buenas notas? Ah, mira qué buena pregunta. ¿Qué sucede? Siempre hablamos de los reprobados. Y una segunda pregunta pequeñita que deriva de esta es, ¿esto puede ser también en competencias locales, digamos a nivel municipal? ¿Y qué se está haciendo? Gracias. Se me quedó una pendiente la vez pasada. Pasa el micrófono de inmediato, por favor, el compañero del sombrero. José Vélez Laredo, Gracias. del Centro de Control de Confianza de Hidalgo. Quiero hacer 3 propuestas, rápido. Quisiera hablar mucho, pero no es posible. Ya está advertido, José. Al comisionado, venga, una sugerencia respetuosa de que eche a andar el constituyente permanente para revertir esa inconstitucional modificación del 123 y que se eleve a rango constitucional los estímulos y recompensas. ¿Sí? Segunda, una aclaración. El Centro Estatal de Certificación y Acreditación sí certifica y acredita a los centros estatales de control de confianza, y todos los que trabajamos en los centros también somos evaluados y certificados. Nadie que no esté evaluado y certificado trabaja en un centro de control de confianza. Y una última propuesta, para evitar confusiones, que se divida. Los centros de control de confianza no expedimos el certificado único policial, ni tenemos facultades para hacerlo. ¿Qué certificamos? Que el elemento en el momento en que lo evaluamos era de confianza. Y esto, para don Luis Gabriel, es el equivalente a un certificado médico de salud. El médico dice, en este momento está sano, y saliendo le pueden dar un mal aire y fallece de pulmonía. Ya. Gracias. Muchas gracias. Me quedo para punto de partida de la ronda de conclusiones, precisamente, ok, después de todo lo que hemos escuchado, como decía Arturo, ¿qué hacemos? Entonces, Alejandro, te toca comenzar de por allá para acá. ¿Qué hacemos? Yo creo que empezamos por reconocer que el problema no radica en el policía en lo individual, sino en las policías como corporaciones, que necesitamos un proceso de certificación de las corporaciones como requisito de permanencia. Ahorita se está discutiendo en el país cuántas corporaciones policiales debe de haber. Yo creo que no debemos de casarnos con ningún número, pero sí debemos de casarnos con cualquier número que sea. El número que sea tiene que cumplir ciertos mínimos. Si no cumple ciertos mínimos, entonces sí hay que pensar en procesos de subrogación, disolución, etcétera. Yo creo que también hay que pensar en qué organismo debe hacer esta función certificadora nacionalmente. El Secretariado Ejecutivo y sus centros nacionales, que tiene algunas de estas funciones, yo creo que ha resultado muy débil, ha recorrido con facultades insuficientes para forzar a múltiples corporaciones estatales, municipales, a adoptar los estándares mínimos, muchos de los cuales ya están definidos en la ley. Entonces yo creo que también hay que rediseñar las instituciones y los órganos de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y tercero, yo creo que también hay que pensar qué hacer en aquellos casos excepcionales donde hay evidencia de un deterioro institucional serio, pienso igual, ¿no? Donde tiene que haber este tipo de mecanismos de intervención mucho más firmes y mucho más rápidos, ¿no? Yo pensaría en esas 3 cosas. Bueno, en relación con la duda, ¿cómo se vinculan certificación y evaluación? El artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues plantea que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente
para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo. Así pues, la certificación es un proceso y las evaluaciones forman parte de ese proceso. La noción técnica jurídica que nos responde esta pregunta. Por lo que hace al impulso, la modificación al 123, yo creo que esa es una causa en común, precisamente, que es una causa a sumar, que tenemos que impulsarla entre todos y que es necesarísima. El artículo 21 de nuestra Constitución dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y damos vuelta a la Constitución y el 123 dice: pero no confiamos en ustedes. Eso no puede ser. Si algo tan delicado, tan importante como la investigación de los delitos se encarga al Ministerio Público y a las policías, pues tendrían que tener, vamos a dejarlo en no más derechos, pero cuando menos los mismos derechos que tienen otros empleados de la federación, de las entidades federativas y de los municipios. Yo agregaría, yo creo que sí deben tener más derechos, porque investigar los delitos que se cometen en nuestro país no es labor sencilla. Yo creo también que tenemos que impulsar una licenciatura en investigación criminal con cédula profesional, registrada en la Dirección General de Profesiones, y que esta licenciatura, una vez acreditada, implique, una vez se ingresa a una corporación policíaca, un emolumento mínimo, coherente en todo el país, que supere los 15,000 pesos al mes, cuando menos. ¿Cómo, insisto, exigirle a la policía que respete derechos? ¿Cómo exigirle que sea escudo entre el delincuente y la víctima? Si nosotros no respetamos sus derechos, si nosotros no los capacitamos, si la propia Constitución los discrimina, tenemos que darle la vuelta a eso precisamente, y lo vamos a impulsar así, lo vamos a impulsar con todo, sumando causas, como una causa, creo yo, en común. Gracias, comisionado. José Luis Calderón. Sí, una vez aclarada muy bien la pregunta sobre qué es evaluación y qué es certificación, yo pasaría básicamente a insistir y un poco resumir lo que he dicho acá, y que me parece que es fundamental, y es tener una visión integral y trabajar sobre esa visión integral de la construcción de una institución policial profesional. Y eso no será posible si no tenemos liderazgos, si no formamos mandos. Así como se hizo la pregunta respecto a dónde están todos aquellos que no han pasado los exámenes, yo les haría la pregunta: ¿dónde están todos aquellos que hemos capacitado? ¿Ustedes saben cuántos miles de elementos policiales de los 3 niveles se han capacitado? Muchísimos. ¿Dónde están? ¿No? Volvimos a formar unidades de antisecuestros. Yo me acuerdo en 1993 ya se empezaban a formar las unidades de antisecuestros. Bueno, el ingeniero García Luna, el ingeniero Facundo Rosas, fueron parte de esa formación, y luego se formaron en AFI, luego se formaron en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal. ¿Y dónde están? El otro día oí la declaración de la comisionada encargada del tema, y decía: es que no están estos cuadros. Entonces es un problema de orden, y insisto, si no institucionalizamos a los cuerpos policiales, siempre vamos a seguir con la inercia, con el desorden, sin planeación, en fin, y vamos a seguir haciendo cuentas, ¿no?, de cuántos delitos y tal, ¿no? Y eso implica, pues, sentarnos a planear, a pensar y qué necesitamos y qué queremos hacer, y tenemos que, además, en algunos casos, pensar que no es lo mismo la policía de Mérida que la policía de Chihuahua, no es lo mismo la policía de Oaxaca
que la policía de Sinaloa. Sí, tenemos pues que pensar, y más que pensar, ya ponernos a tomar decisiones, porque el diagnóstico ya está más que hecho. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Luis Gabriel Salazar. Bueno, les agradezco su tiempo. Son dos situaciones muy diferentes. Evaluación es hacer un examen para ingresar. La certificación es tu título, que va a acreditar que pasaste por todo un proceso de conocimientos, habilidades y competencias que desarrollaste durante tu formación. Y como bien dice el director del Centro de Control de Confianza, ellos te evalúan y dicen, está apto para trabajar en la policía. El problema es que esa aptitud, como les decía del micrófono, hasta cuánto se hacen responsables. Hasta ahí llega su trabajo y adiós, se acabó. Tú sabrás si lo cambias. Yo digo cada vez, y era parte de mi tesis, cada vez los filtros y los controles para ingresar a las personas buenas, a las policías, ¿y por qué seguimos con policías malos? Entonces, es un problema de organización que está rompiendo ese perfil o el perfil está erróneo. Y todas esas series de competencias y habilidades que estamos buscando en las personas se convierten en áreas de oportunidad para una institución corruptora. ¿Qué sí podemos hacer? Y se los comparto, ¿qué se hizo en Querétaro? Rompimos ese secreto o esa secrecía confesional de Centro de Control de Confianza y trabajamos juntos. Llegaron esas recomendaciones, las filtramos, no te las puedo dar por escrito, no pasa nada, hay tecnologías. Y me llegaron a mí, como policía. Las filtré, las clasifiqué, ¿qué dice psicológico, qué dice médico? Y clasifiqué todas las de médico, ojos, obesidad, corazón, todo. Operativas, restrínjale el uso del arma, restricciones. ¿Alguien conoce sus recomendaciones? No, porque eso es, perdón por la palabra, es una estupidez. Si me están dando un diagnóstico médico, obvio como usuario lo debo de conocer para saber qué me duele. Filtramos todo eso, llegamos a una conclusión, la policía en Querétaro no está gorda, está ciega, le faltan lentes. La policía ahora decían, quítenle por favor el arma. A ver, permíteme. No, ¿cómo les vamos a quitar el arma? A ver, si dicen es por algo. Y empezamos a meter variables, psicológico, consumo de alcohol, obesidad, en fin, 7, 8 variables, y de 100 gentes me quedaron 7, quítales el arma. Pero hubo una apertura por parte de los mandos y hubo un análisis de la información. A partir de ahí, compañero, te toca evaluarte en 2, 3 años, necesito que conozcas esto, porque no se vale que yo sabiendo que tienes una enfermedad en los ojos progresiva, me lo quede callado, o no se vale que digan que tienes que bajar 20 kilos y llegues a 30. Todos los policías en Querétaro, en la Policía Estatal, conocen sus recomendaciones y vamos a hacer lo propio en el municipio. Y abajo venía ¿eso a qué motivó? A un programa de seguimiento institucional donde están fisioterapias, psicólogos, médicos y nutrición. Compañero, se te invita a pasar a cada una de las áreas para que incrementes o mantengas tu perfil institucional para tu permanencia. Pero después reprueban todos los compañeros y dicen capacitación. No, espérame. Aquí dice que todos los que reprobaron en tiro, en habilidades y destrezas, que no les quieres dar bono, ocupan lentes. Entonces no es un problema de capacitación, no metas a todos a tiro. Consigue los lentes. Pero hubo una integración de toda esa información, un filtrado sorprendente de toda esa información, una clasificación. ¿Para qué quiero información si no lo convierto en inteligencia para la toma de decisiones y el desarrollo de los policías? ¿Todos conocen su resultado de habilidades y destrezas? No, yo hasta que llegué después de 18 años conocí que había sacado en mis calificaciones. Y ahora que hicimos un Cardex donde se integra toda esa información. ¿Quién debe dar la certificación? No es control de confianza, ellos que certifiquen sus procesos, es bien y muy armado, un reconocimiento para sus procesos. ¿Quién debe certificar? Las comisiones de desarrollo policial como fuente articuladora de cada una de las evaluaciones que acreditan las competencias y habilidades de nosotros como policías. Y entonces te doy tu certificación y al acompañar tu certificación te voy a dar un estímulo, porque eso sí, el bono viene para todos para que no le hagan de tos. Vivos, malos, que corrieron, que no corrieron, y después todas las pruebas estandarizadas. ¿Por qué reprobó toda la policía en México? Bueno, no todas, muchos, porque como los frijoles,
también se escogen y todos hacemos funciones diferentes. Y entonces hicieron un perfil nacional, independientemente de 18 hasta 40, 50, 70 años que tenía el policía. Obvio lo reprobaron. ¿Qué hicimos en Querétaro? Son 12 grupos de servicio con funciones diferentes, perfiles diferentes, y la escolaridad me permite de secundaria hasta licenciatura. Ahora sí, compañero, antes de irte a evaluar, cámbiate. Yo te aseguro que cumplen los requisitos por grupo. El perfil ya depende de ti, pero antes lo desarrollo o lo mantengo. No nos pueden evaluar a todos igual. Gracias. Gracias, Luis Gabriel. Si me permiten cerrar, agradecerle, por supuesto, a los panelistas, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, a José Luis Calderón Arósqueta, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Alejandro Ope, especialista en seguridad, y Luis Gabriel Salazar, director de Seguridad Pública del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una reflexión. Y esto solamente se va a poner más, ¿cómo dicen en tu tierra? Lo bonito es lo peor que se va a poner. Con el nuevo sistema de justicia. La función y el rol de la policía va a ser aún más importante, y de ahí que sea crucial que reflexionemos y tomemos decisiones en torno a evaluaciones, capacitaciones, salarios, aberraciones jurídicas, de todo lo que se ha discutido esta mañana aquí. Muchas gracias a todos ustedes, muy buen día. Muchas gracias a este panel, gracias Salvador. Ahora un reconocimiento a nombre de Causa en Común. Muchas gracias. Les pedimos que sean tan amables de permanecer en sus lugares. Vamos a dar un breve receso en lo que cambiamos el panel. Les doy información importante. También en este momento se llevará a cabo un panel simultáneo en el auditorio. Aquí tendremos el panel número 5, Reingeniería de las Policías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en el auditorio el panel 6, Derechos y Responsabilidades del Policía frente a la ciudadanía. Retomamos en 5 minutos. Gracias.